El océano al final es el soporte vital del planeta, ¿eh? Ocupa el 71% de la superficie, el 97% del agua disponible está en el océano, genera el 50% del oxígeno que respiramos. Se estima que hay unas 250.000 especies marinas, la mayoría de ellas sin catalogar, y aproximadamente entre el 25 y el 30% del CO2 que generamos como consecuencia de nuestra actividad lo absorbe el océano. Sabemos menos del océano que del universo. Ahora queremos ir a Marte, nos vamos a gastar miles de millones de euros en ir a Marte. Yo no estoy en contra de la ciencia de ir a Marte, pero algo tan básico y fundamental como para es la vida en el planeta, que es el océano, se está invirtiendo en general muy poco y cada vez menos. ¿Qué implica todo esto? Pues implica, como os estaba señalando, que es el pulmón. El océano es el pulmón azul, ¿eh? El fitoplancton, las plantas marinas producen cerca del 50% del oxígeno que respiramos. Es decir, tal y como se comporta la respiración del fitoplancton, es la calidad del aire que tenemos en el planeta. Amortigua, a través de esa capacidad de absorción, la mayoría del ritmo del calentamiento global que estamos provocando como especie. Capta calor, más del 90% del calor que estamos generando lo absorbe el agua del mar. Y los manglares, las marismas, las praderas, secuestran carbono a un ritmo mucho mayor que lo hacen las selvas tropicales. Si el océano no está sano, el calentamiento sería mucho mayor. Con lo cual es importante cuidar el océano si queremos cuidar la vida en el planeta. Pero el océano, aunque pensamos que es infinito, realmente es finito. Y está ya dando síntomas, graves síntomas, de que empieza a saturarse en toda esa capacidad que tiene de regular la temperatura, de regular también la cantidad de CO2 que absorbe y de el oxígeno que genera. La captación de calor en el océano en la época 1990, la década de 1990-2000, era la mitad de lo que está produciéndose en el 2010 al 2020. Se está además acidificando porque la absorción de CO2 produce un incremento de la acidez. Se está, a consecuencia de ello, perdiendo oxígeno en el agua. Y se estima que entre el 70 y 90% de los corales pueden perderse, especialmente con escenarios de 1 más 1,5 grados centígrados en el planeta. Cuando hablamos de cambio climático, y especialmente en los últimos años, hay gente que cree, hay gente que no cree. Yo creo que no es cuestión de creer o no creer, es cuestión de que esto va de matemáticas y de física, de leyes que se cumplen. Y va sobre todo de hablar de futuro. Quizás la ciencia hoy en día no puede decir cuándo van a ocurrir las cosas con exactitud, pero lo que sí puede decir es lo que va a ocurrir si se dan ciertas circunstancias. Y esto tiene que ver mucho con el tipo de vida que tenemos. Al final, estamos continuamente hablando de valor económico, de cadena de valor, cuando realmente lo que tendríamos que hablar es de cadena de valores. Porque cuando hablamos de cambio climático, nos enfrenta a cada una de nosotras como personas entre el yo egoísta y el yo altruista. Todos queremos el bien para la sociedad, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para el futuro. Sin embargo, en el día a día, la cantidad de decisiones que tomamos van en contra de ello. Hablar de cambio climático del futuro es hablar de matemáticas y de física y pasar por las acciones que hacemos cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. ¿Qué son los puntos de no retorno? Pues son aquellas cosas que se sabe que van a pasar, lo que no podemos decir hoy es cuándo. Va a desaparecer el hielo de Groenlandia. Hay riesgo que parte de la Antártica Occidental también desaparezca. Hay riesgo de que el permafrost, que acumula millones de toneladas de gases de efecto invernadero, se descongele y esos gases salgan a la atmósfera. Es decir, que ya no va a ser solo los gases de efecto invernadero que vamos a ir generando, sino lo que va a implicar estos efectos de no retorno. Y es lo que os decía, es decir, ¿qué es lo que estiman hoy en día las proyecciones matemáticas? Pues que con el tipo de vida que tenemos, con el estilo de vida que tenemos, con más demografía y más vida media y más renta per cápita, pues en el 2050 esos 420 y tantos partes por millón
podemos estar en torno a las 550, 600, sin meter lo que pueden ser los gases que pueden venir, por ejemplo, de descongelación del permafrost. La temperatura del planeta Venus está en torno a los 400 grados. No se explica por qué está más cerca del Sol que la Tierra. Se explica porque en el planeta Venus hay una capa de moléculas que generan un efecto invernadero, no equivalente al que tenemos en la Tierra, pero que hace que cada molécula, que cada rayo de energía que entra no sale. Y eso es física. Y eso también pasa en la Tierra. Cuanto más gases de efecto invernadero, se produce un efecto espejo y parte de la radiación solar que el océano puede rebotar, o que parte de la radiación solar que pueden salir de los polos y de la Antártida y del Polo Norte no sale, se queda. Cuanto más gases, más se queda. Y cuanto más se queda, hay un efecto, lógicamente, acelerador. ¿Y qué pasa en Euskadi? Pues Euskadi no es una burbuja. Lógicamente, esto es planetario. ¿Cómo nos afecta? Evidentemente afecta de maneras diferentes. No le está afectando lo mismo a unas islas en el Pacífico que nos está afectando a nosotros. Pero nos está afectando, y lo medimos. En Euskadi tenemos que aproximadamente el 60% de la población vasca vivimos a menos de 60 kilómetros. 50% de las viviendas se concentran en la franja litoral. 2 de cada 5 actividades económicas se ubican en el litoral. En definitiva, el 100% del territorio de Euskadi está expuesto al cambio climático. ¿Y qué hemos medido? Pues hemos medido que, en el caso concreto del mar, la temperatura de Euskadi aumenta 0,3 grados centígrados por década. Y la temperatura del mar, 0,25. Y aguas superiores a 24 grados centígrados no se habían medido nunca en Euskadi. Solo a partir del año 2000, creo que fue 2022, se empezaron a medir superiores. En definitiva, todo lo que estamos viendo a nivel global lo podemos contrastar con datos a nivel local. ¿Implicaciones de ello? Primero, seguimos construyendo en zonas inundables en Euskadi. Habrá un número importante de personas, por eso digo hay que hablar de futuro, y habrá que tomar decisiones valientes de dónde se pueda construir y no. Y lo importante también, donde disfrutamos, más del 70% de las superficies de las playas van a desaparecer. Está claro que el océano sin océano no podemos vivir, hay que cuidarlo, pero el océano está seriamente afectado por el cambio climático. Y un cambio climático que se va a acelerar, que se van a producir cosas, como os decía. La ciencia en este momento no puede predecir cuándo, pero se van a producir, porque es cuestión, como os decía, de matemáticas y de física. Es un problema global. A pesar de que haya negacionistas que piensen que esto no les afecta, esto es global, va a afectar a todo el planeta. Es un cambio profundo en el modelo económico el que hay que abordar si lo queremos cambiar, porque ya todo lo que hemos emitido va a seguir estando ahí durante décadas y va a seguir generando un efecto que no lo podemos parar. Si eso lo retroalimentamos, pues va a ser peor. Se necesita información precisa. La ciencia necesita apoyo para poder medir, para tomar información que ayude a tomar las mejores decisiones. La respuesta mejor está en la ciencia. La ciencia no tiene respuesta a todas las preguntas, pero las mejores respuestas a las preguntas están en la ciencia. Y los escenarios futuros. Hay que hablar sobre todo del futuro. Hay que hablar de zonas inundables, hay que estar sobre todo pensando en el futuro y no pensando en el corto plazo como hacemos habitualmente. El camino a seguir, pues como decía, tomar en serio las recomendaciones de la ciencia, seguir apostando por la innovación que nos permita generar cada vez más modelos más precisos y ayuden a la toma de decisiones. La adaptación es posible. Si sabemos que van a pasar cosas, evitemos las que ocurren. Si sabemos que va a haber zonas de inundabilidad, no demos licencias en zonas donde son inundables. Si hay personas que viven en zonas inundables, digámosle que tienen unos riesgos y que ellos toman las decisiones si quieren seguir ahí o no. El esfuerzo colectivo de los gobiernos, empresas y comunidades. Esto no va solo de que lo haga un gobierno o que lo haga un partido político. Esto es la suma de todos. Si entre todos no lo hacemos, pero ya no es un problema solo de Europa. Si todos los países del mundo no lo hacen, es muy difícil que paremos todo lo que está pasando y que va a pasar.
Pero para eso requiere valentía y generar un movimiento en contracorriente. Cambiar el estilo de consumo, el estilo de vida que tenemos. Y eso lo decimos desde el primer mundo. Se lo tenemos que decir a los que todavía no han nacido en África, que van a pasar de ser 1.500 a ser 4.000 millones, que su vida a la que aspiren no es la nuestra. Y no es fácil hacer eso, ¿no? Por eso os decía que no quería trasladaros un desasosiego, simplemente saber que puede ocurrir todo esto, que estamos camino de ello, pero que está en nuestras manos intentar abordarlo de la mejor manera posible, pero que para ello hay que ser rápidos, hay que ser valientes y que hay que apoyar a la ciencia para que aporte la información necesaria para que los políticos, las empresas, a la ciudadanía tomemos las decisiones con la mejor información posible. Lo que se está viendo es que el cambio climático está siendo más rápido, las implicaciones que se están produciendo de calentamiento del agua, acidificación del agua, por no hablar del tema terrestre, centrarnos en el océano, la aparición de migración de especies, cambiando de océanos, adaptándose a los cambios que se están produciendo, pues son cosas que no habíamos previsto. No se había previsto, se sabía que podía ocurrir, pero no se había previsto que pudiera ocurrir tan rápidamente. Hoy en día estamos empezando a ver cosas que los mejores escenarios pues estaban hablando, que se van a producir quizás dentro de 10, 15 o 20 años. Entonces, lo que se está produciendo es ese efecto de aceleración, ese efecto que está provocando el incremento continuo de los gases de efecto invernadero, que cada año incrementan más. Y ya lo estamos viendo que es cierto que tenemos para el tema de clima, o el tiempo, tenemos una memoria de pez, nos acordamos del de ayer, pero del de hace una semana, poco más, y del de hace un año no nos acordamos. Entonces siempre pensamos que siempre se han producido fenómenos meteorológicos adversos, se han producido cosas de este tipo, pero no es cierto. Es la primera vez que hay menos glaciares en el planeta Tierra, es la primera vez que la temperatura del planeta Tierra ha alcanzado valores que antes eran impensables, la primera vez que los océanos, bueno, la primera vez son las temperaturas que tenemos ahora con los océanos, nunca habían estado. Entonces, lo que está pasando es que está acelerándose el cambio climático, se están dando valores y estamos yendo a escenarios de los más desfavorables. Entonces, un año nos parece que es poco, pero 10 años, si tú analizas los cambios de un año, lo llevas a 10 años, te das cuenta que son significativos. Entonces, es importante actuar rápidamente porque si no cambiamos nada, y precisamente en este momento en el mundo estamos viendo movimientos que no están por la labor de hacer ningún tipo de actuación, pues lo que va a ocurrir es que esas 61 gigatoneladas año pues se van a crecer, crecer y crecer y se puede todavía acelerar más. Entonces es importante tomar decisiones cuanto antes.